Bueno, tengan todos muy buenas noches. En la sesión del día de ahora vamos a iniciar con la penúltima unidad ya relacionada a lo que es programación orientada a objetos. Como siempre, unos recordatorios antes de iniciar o iniciando, y es que esta es una sesión de refuerzo, es decir, que parte del hecho o de la idea que ustedes ya vieron la clase durante la semana, tuvieron la respectiva tutoría con el tutor asignado y acá únicamente vienen a reforzar, a hacer consultas puntuales o a ver algo más masticado o más directo, ¿sí? No tan pasito a pasito, sino ya algo más aplicado de la vida real. Entonces, con eso dicho y con eso claro, vamos a ver el tema de ahora, que es obviamente referente a la programación orientada a objetos. Realmente si lo piensan, bueno, a mí me gustaría que este tema estuviese mucho antes, porque hasta este punto realmente ustedes ya vieron programación orientada a objetos, sobre todo porque el lenguaje con el que inicia la carrera es C Sharp, específicamente con el framework de .NET, es naturalmente orientado a objetos. Ese es su paradigma base. En las últimas versiones de C Sharp ya permite un paradigma, por ejemplo, imperativo, pero digamos que tanto desde el momento que se enseña en la U como los primeros lenguajes siempre son orientados a objetos, sea C Sharp o Java, que son los que se inician a ver en la carrera. Entonces, que ese tema esté ya en la penúltima unidad, pues como que sí es un poco raro. Pero aún así, se los menciono. Hasta ese punto ustedes ya vieron programación orientada a objetos. De hecho, todo eso que nosotros hemos estado haciendo acá, sí, todo eso de acá, es en realidad, o fue, o ha sido programación orientada a objetos. Es decir, todo ese proyecto que vamos haciendo durante todas las sesiones de refuerzo es un proyecto que tiene o utiliza el paradigma orientado a objetos. Como lo sabemos, fíjense, hay eh, instrucciones como clases, instrucciones como estructuras, vemos instanciación o instanciamiento de objetos, en este caso una película que trata de imitar o abstraer lo que sería una película de la vida real. Si yo me voy a la definición de esta clase, de este objeto, en este caso de esta estructura, tiene atributos como nombre, año y género, que trata de abstraer o de imitar lo que sería un objeto de la vida real, como lo es una película, a un entorno digital o ficticio, como lo es en este caso esta solución o este proyecto. Entonces la programación orientada a objetos realmente nosotros la venimos viendo desde ya hace un buen rato, pero la programación orientada a objetos no es lo único. Realmente por donde habitualmente siempre se inicia en la programación es por el lado imperativo. Como les digo, la universidad pues tiene unas maneras en general de trabajar y de funcionar, entonces ellos lo hacen como a su manera, pero habitualmente o lo natural es que se inicie con programación orientada a objetos, perdón, con programación imperativa, con un paradigma imperativo. ¿Y a qué me refiero con paradigma imperativo? Que es esto de acá, ¿sí? Esto de acá. ¿A qué me refiero con paradigma imperativo? Vale. El paradigma imperativo
no es más que la manera más simple y burda de escribir una solución o un algoritmo, que es yo voy dando instrucciones línea por línea y el flujo es secuencial. Es decir, en la línea 1 de mi archivo pongo unas instrucciones, en la línea 2 pongo otras instrucciones, en la línea 3 pongo otras instrucciones, en la línea 4 pongo otras instrucciones y así sucesivamente. Entonces mi solución lo que va a hacer es simplemente ir en orden. Primero ejecuta la 1, luego pasa a la 2, luego pasa a la 3, luego a la 4 y así sucesivamente. Ese es el paradigma imperativo, es la manera más burda y más tradicional de escribir instrucciones a la computadora para que ejecute cierta lógica. ¿Qué elementos se ven envueltos en este paradigma? Elementos como variables, que ya las conocemos, elementos como funciones o también llamadas rutinas, se ven en esta estructura, en este paradigma. Elementos como condicionales, si recuerdan en unidades pasadas las estructuras de decisión, es decir, las condicionales, bucles o estructuras de control, estructuras repetitivas, es decir, el for, el while. Todas esas instrucciones son actores de este paradigma. Yo podría, por ejemplo, en la línea número 1 declarar todas mis variables. Voy a trabajar con 4 variables. Las inicializo en la primera línea. Luego en la segunda línea yo voy a hacer una condicional. Si mi variable tiene tal valor, hace esto. Si mi variable tiene ese otro valor, hace esta otra cosa. Luego yo podría hacer un ciclo while. Mientras mi variable tenga tal valor, vos sigue haciendo esto. Y ya por último, yo podría declarar una función que ejecute algo y luego simplemente la llamo. Y esto es un paradigma imperativo. Yo voy línea por línea de manera ordenada, escribiendo todas las instrucciones de lo que yo quiero que mi solución haga. Y de hecho acá tengo un ejemplo. Bueno, tengo dos de hecho. Voy a mostrarles esto de acá. Fíjense. Esto es un eh, programa, bueno, un proyecto personal desarrollado en Python ya de hace un rato. Pero lo importante no es el tiempo, sino lo que estoy tratando de mostrarles. Todo esto, sé que parece poco, pero digamos que todo esto es como el donde inicia o la ejecución del archivo principal. Es una función que se llama main que tiene un try catch. Si no recuerdan, un try catch es una instrucción que engloba o captura la ejecución de ciertas instrucciones, de manera que si alguna de esas instrucciones falla, el sistema o la solución en su totalidad no va a morir, sino que esta instrucción de try catch va a tomar ese error y lo va a gestionar de tal manera que el sistema pueda seguir funcionando y ese error simplemente sea notificado, más no afecte a otra lógica u otros procesos dentro de la solución. Eso es un try catch. Entonces acá en el try catch yo únicamente estoy ejecutando una única función que se llama filter. ¿Qué sucede si filter falla? Se captura en este bloque que se llama excepción y imprime este mensaje. Y al final, ya sea que falle
o ya sea que se ejecute con éxito, va a ejecutar la función count. Finally siempre se va a ejecutar independientemente haya un error o se ejecute con éxito esa instrucción del try. Entonces, en síntesis, eso es lo que hace el archivo principal de este proyecto. Entonces es muy secuencial, fíjense. Yo aquí definí main, eso es lo que hace. Main simplemente ejecuta un try catch, y en esta instrucción de acá abajo yo le digo si el nombre del módulo es igual a main, ejecuta la función main. No hace falta entrar en mucho detalle de qué significa eso, porque es algo interno de Python, que básicamente es llamado el, el punto de entrada, y esto se hace para indicar que es el punto de entrada de todo este proyecto y no es un módulo. Pero bueno, son detalles extra que no vienen al caso. Lo importante es que, si se fijan, el flujo es muy claro. Yo defino una función, hago una condicional y ejecuto la función. Punto. Si la condicional es verdadera, ejecuto la función y ya. Entonces es pasito a pasito. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en este código fuente? Ignoremos esta parte, que simplemente estoy importando funciones, pero yo acá tengo, estos son funciones al final del día. Esto es otra función, el try es una estructura de control, filter es una función, print es una función, count es una función. Esto es una condicional y esto es una función. Todo esto que yo les acabo de mencionar son elementos que forman parte del paradigma imperativo. Aquí están las variables, aquí están las funciones, aquí están las estructuras de control y aquí están las estructuras condicionales. Es decir, si yo tuviese un bingo, allí puedo tachar todos esos elementos que justamente están acá. Eso de acá arriba que yo les comento que son funciones, están en otro archivo que se llama funciones.py. Y bueno, acá hay variables, o mejor dicho constantes, y aquí se van desglosando cada una de las funciones. ¿Sí? La función count, que se ejecuta al final, la función filter, que es la que se ejecuta en el try catch, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto literalmente no es más que variables, funciones, estructuras condicionales y estructuras de control. Punto. Así de simple es este proyecto. ¿Qué significa esto? Que este proyecto utiliza un paradigma imperativo. Fíjense, tal cual todos los elementos que yo les mencioné ahí arriba están allí. Otro ejemplo, un poco más complejo, es este de acá. Este está en el lenguaje Bash, que es el lenguaje que el intérprete de comandos de Linux utiliza. De nuevo, que tengo acá este archivo nombrado dpress, es el punto de entrada, es decir, donde están todas las instrucciones de manera secuencial. Esos archivos de acá no son más que funciones. La función extraer recursivamente, la función extraer en otro directorio, la función de comprimir archivo y la función de listar archivos. Todos utilizan condicionales, utilizan variables o parámetros que son representados con el signo de dólar al inicio, y mi punto de entrada, estas son otras constantes, y mi punto de entrada, sí, que es donde yo llamo a todas las funciones en cuestión, siempre en un orden secuencial. En este caso pueden darse cuenta que es muchas líneas
de código. Son 772 líneas. Todo está en secuencia y bueno, aquí hay otras instrucciones también. Por ejemplo, cuestiones como funciones informativas que indican cómo se debe de utilizar esta herramienta o esta solución, que al final es una herramienta de línea de comandos de terminal. Entonces tiene una serie de parámetros y variables que se configuran, además de que se está haciendo uso de algo llamado un framework que ayuda a facilitar mucho el desarrollo. Pero en síntesis, ¿qué vemos acá? Funciones, estructuras condicionales, funciones, variables o constantes con valores ya definidos, etcétera. Es decir, que sigo cumpliendo con los elementos que definen que un sistema es imperativo. Instrucciones secuenciales con los actores que ya les mostré allí a la derecha. Caso contrario, veamos ahora qué es el paradigma orientado a objetos y cómo este se puede identificar. Revisemos. ¿Qué me dice el orientado a objetos? En primer lugar, me dice que son instrucciones distribuidas, similar a lo que yo hago con las funciones. Si se fijaron, con las funciones, lo que yo hacía era tener la declaración o el origen de lo que esta función hace en un archivo aparte, como que si las instrucciones estuvieran distribuidas, porque si bien este es un archivo principal, las instrucciones de filter en realidad están distribuidas en el archivo functions.py y está acá, no existe en este mismo archivo, que es donde lo llamo. Podría eso interpretarse como que si es una instrucción distribuida, pero cuando yo les menciono instrucciones distribuidas dentro de la programación orientada a objetos, voy más allá de solo funciones. Sí, esta función es una instrucción distribuida, pero no se compara a ese tipo de instrucciones distribuidas. Fíjense, acá tengo la primera instrucción distribuida, que es la creación de una película. Esto lo estoy ejecutando en una clase program, en un método main, y dentro del método, ni dentro del método main ni dentro de la clase program existe algo que crea las películas, la definición de las películas. La definición de las películas está totalmente afuera, en una estructura aparte. Sí, acá puede parecer que forma parte todo de lo mismo porque es en el mismo archivo, es en el mismo archivo program, pero realmente fíjense que el archivo program es únicamente esto de acá, ¿sí? Yo puedo acá colapsar esto y fíjense que la película, la definición de la película, está fuera de lo que es la definición de program. Es una estructura aparte. Entonces desde allí yo ya veo que tengo una instrucción distribuida. Está fuera de program. Está fuera de main. ¿Qué otra instrucción distribuida tengo? Fíjense acá. Todo lo que tiene que ver con siempre métodos y módulos. Este módulo de validations. Validations tiene un método que se llama validar entero. Validar entero es una instrucción que lo que hace es verificar si el contenido que se le pasa como argumento es o no un valor entero. ¿Dónde está esta lógica? ¿Dónde está esta definición? Está en un módulo validations, está en una clase validations, está en un método validate integer, fuera del contexto de program. Es decir, es algo ajeno, es una instrucción distribuida. Entonces,
además de instrucciones distribuidas, ¿qué otra característica tienen? Si yo les decía que en la programación imperativa se tenía una secuencia de instrucciones, en la programación orientada a objetos es similar pero con ciertas diferencias, fíjense. Digamos que aquí tengo ciertas líneas de código, ¿sí? Todas van en secuencia hasta cierto punto, pero no necesariamente se van llamando una tras otra. ¿Cómo así? Lo que podría estar haciendo es chivo. Acá al inicio, como siempre, voy a declarar mis variables. Incluso las voy a inicializar con ya valores. Y luego yo vengo y en la siguiente línea yo instancio un objeto. Ah, pero esa instancia de un objeto va a llamar a otro archivo en su línea número 1. Desde allí ya se rompe mi flujo, porque inicié acá, pasé a la línea 2 y de la línea 2 me fui a la línea 1 de otro archivo. Ese es el archivo B, ese es el archivo A. Entonces ya mi flujo ya dejó de ser secuencial porque ya me fui al archivo B en su línea 1. Pero chivo, continuemos. Vale, instancié mi objeto. Luego, pues tengo por allí una condicional. Y luego de la condicional tengo, por ejemplo, que el objeto que instancié en la línea 2 voy a utilizar un método. Ah, entonces de la línea 2 pasé a la 3, de la 3 pasé a la 4 y de la 4 yo me moví a mi archivo B en la línea 3, donde resulta que esa clase tiene la definición del método que estoy utilizando. Entonces me estoy constantemente moviendo entre archivos y esto es tal cual así, fíjense. Es un archivo program donde es mi punto de entrada, donde yo tengo la lógica principal, y si yo ejecuto esto, primero lo que va a hacer el compilador al ponerse a ejecutar y compilar, primero se va a ir a esta línea de acá. Acá técnicamente nosotros esperaríamos que una vez esté ejecutando el método main de la clase program, simplemente se ponga a ejecutar todo esto hacia abajo. Primero esto, luego esto, de tal manera así. Primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, y así sucesivamente. Eso es lo que esperaríamos. Pero program no va a hacer eso. Cuando nosotros ejecutemos, va a iniciar aquí, de aquí se va a mover hacia acá arriba, porque va a tener que revisar esta definición. Luego de revisar esa definición, ya va a seguir con esta línea. Entonces está dando saltos. De la misma manera que cuando vaya por acá, ¿sí? Imprime este valor. Luego ejecuta esta línea, pero como ve que se está llamando al módulo de validations, al método de validate integer, en lugar de continuar hacia abajo, lo que va a hacer es que se va a ir hacia acá y va a empezar a ejecutar todo eso de acá. Es decir, se saltó hacia el archivo de validations cuando originalmente está en el archivo de program. Entonces todos esos saltos que va haciendo, que a priori parece como que si solo fueran llamadas de funciones, algo que ya existe en el imperativo, realmente no es así. Y realmente tiene más complejidad. ¿Por qué? Porque el módulo de validations no es solo una función. Si fuera solo una función, yo lo llamaría así. Lo llamaría como validate integer, porque ese sería el nombre de la función que estoy ejecutando. Pero no, yo primero llamo validations, uso un punto y luego llamo a validate integer. Entonces no estoy llamando solo una función. Aquí lo que estoy haciendo es llamando a este objeto, a esta instancia, a esta clase, y luego de llamar a esta clase, yo llamo a este método. Importante,
En este caso, validations es una clase, ¿sí? No es una instancia, es una clase. Ya vamos a llegar a la parte de qué es una clase y qué es una instancia. Pero en este caso, validations es una clase. De hecho, hablemos de eso justamente ahorita. Vaya, ¿cuáles son los elementos entonces de la programación orientada a objetos? Obviamente, hereda todos los de el paradigma imperativo, pero suma a este elementos como estructuras, enumeraciones, que son de las últimas elementos o clases que veíamos antes de la persistencia. Lo veíamos en estructuras de datos. Suma, obviamente, lo primordial, clases. Suma, objetos o instancias. Suma, atributos. Suma, métodos. Y a priori dejémoslo allí. Pero hay más y más y más elementos o más actores que se suman a eso de la programación orientada a objetos. Entonces, yo les decía, eh, una clase no es lo mismo que un objeto. ¿A qué me refiero con esto? Una clase es como una receta. ¿Sí? Por ejemplo, receta de arroz. Digamos, el arroz no es como que tenga la gran ciencia, pero bueno, hay una serie de elementos que yo sé que si quiero cocinar arroz debo de incluir. Obviamente el arroz, cuestiones como aceite, vegetales, consomé, etcétera. Esa es mi receta, es mi clase. Mi objeto, o mi instancia también llamado, va a ser el platillo ya hecho. Es decir, si yo tengo mi clase, que es mi receta, cuando yo, a partir de esa receta, materialice o haga el arroz, ese arroz resultado de haber seguido la receta, va a ser mi objeto, va a ser mi instancia. Es decir, es la consolidación de haber hecho la clase. ¿Cómo se ve eso en fuente? Fíjense acá. De hecho, en este proyecto, si no estoy mal, creo que todas las clases que tenemos acá, de ninguna se genera una instancia como tal. Déjenme les confirmo. Sí, de hecho de ninguna clase generamos instancias. Es decir, de ninguna clase yo creo con base a lo que mi clase tiene definido. Lo más cercano que hacemos es con una estructura, que es en este caso movie, nosotros creamos, ¿sí? Creamos un arreglo de películas. Es decir, yo tengo esta definición de película y a partir de esa definición yo creo tres películas diferentes donde cada una tiene su nombre, cada una tiene su año y cada una tiene su género. Entonces la clase, o en este caso la estructura, es como la receta para hacer películas y cada una de las instancias que se guardan en el arreglo de movies es el resultado de haber aplicado esa receta. Yo acá les estoy diciendo que es una instancia de una clase, aunque en realidad aquí dice estructura. Entonces las estructuras y las clases son lo mismo. No. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura y una clase? Una estructura, por ejemplo, no suele llevar métodos, es decir, que esto de aquí desaparece y no suele tener o no tiene
todos estos conceptos que están acá en rojo, que ya los vamos a hablar. Entonces, una estructura es como la versión súper simplificada de una clase. Funciona similar, pero tiene sus limitaciones. La clase es como la evolución natural de la estructura, que puede hacer más cosas. Dentro de ella, todos estos conceptos que están acá encerrados en rojo y cuestiones como métodos, herencia y demás. Entonces, ya con esto ya tenemos entonces cuáles son los elementos que están dentro de la programación orientada a objetos, así como los elementos que están dentro de el paradigma imperativo. Con eso dicho, entonces ya podemos proceder a explicar esos 4 puntos que están acá. Esos 4 puntos que están acá se le conocen o se conocen como los pilares de la programación orientada a objetos. ¿Qué significa que son los pilares? Significa que todos los conceptos complejos de la programación orientada a objetos circulan o se mueven, orbitan a lo largo de sus conceptos. Pueden verse como reglas, si quieren verlo de esa manera, de la programación orientada a objetos, que siempre están implícitos. Quieren o no, están implícitos dentro de este concepto, ese paradigma. Número 1. Sí, abstracción. Veamos aquí. Abstracción. ¿Qué es la abstracción? No es más que simplificar. ¿A qué me refiero con simplificar? Ya sabemos que una clase es una representación de un objeto o un concepto de la vida real llevado a una solución o al mundo digital. Entonces, cuando yo creé la estructura película, que en este caso estoy trabajando con la estructura, pero como les digo, la estructura es prácticamente como una clase, simplemente con limitaciones. Podría yo hacer el mismo ejemplo con la parte de validaciones. Digamos que yo tomé el concepto de validaciones, de validar, de la vida real, y lo pasé a algo más abstracto, a la parte digital. ¿Qué fue lo que hice? Yo abstraje los elementos o la definición de validar, simplificándolo en su máxima expresión para únicamente tener aquellos métodos. Si recuerdan, parte de la programación orientada a objetos son los métodos. Sí, yo abstraje la lógica de la validación para crear estos métodos de acá. Sí, ese acá, ese acá y ese acá. Esos de allí son métodos, es decir, funciones que viven dentro de una clase. Si mi función no tiene nada que ver con clases, entonces se llama función. Si mi función vive o depende de una clase, se llama método. Así de simple. Entonces método y función no son lo mismo. Todo depende de si este vive o no dentro de una clase para llamarlo de una manera u otra. En este ejemplo de acá, la estructura movie pues no tiene métodos, porque es una estructura, entonces estoy usando en su manera más simple. Pero por ejemplo, la clase de validaciones tiene 3 métodos: validar entero, validar doble y verificar de que no esté vacío. Básicamente son acciones, y para yo poder ejecutar todas estas acciones debo de hacerlo primero llamando a la clase.
y la clase se llama validaciones. Entonces desde aquí se puede ver la relación entre un método y una clase. Yo aquí lo que tengo que hacer es, primero, llamo la clase, pongo un punto y llamo al método. Esa es la manera en la que funciona un método. Si fuera una función, yo solo llamaría la función directamente. No necesitaría nombrar previamente una clase. Pero como es un método, primero necesito de llamar a la clase para que se identifique de dónde viene ese método que estoy ejecutando. Entonces la abstracción es eso. Yo simplifico la definición de lo que quiero crear, de la clase que quiero crear, del concepto que quiero crear, para definir cómo se va a ver en digital. Concepto número 2, encapsulamiento. Eso tiene que ver con los modificadores de acceso. Creo que era de las primeras clases perdón, de los primeros refuerzos que teníamos, donde hablábamos de los modificadores de acceso. ¿Qué es un modificador de acceso? El modificador de acceso es aquella instrucción que si dice que es público, si dice que es privado, si dice que es protegido, si dice que es estático. Bueno, de hecho en la clase en cuestión del campus, allí hacen una tabla donde van viendo qué significa cada una de esas instrucciones o cada uno de esos modificadores de acceso. Allí en la clase el ingeniero pone como la comparativa de qué hace cada modificador. Entonces, ¿dónde se ve ese encapsulamiento? Fíjense acá en mi módulo de validaciones. Acá yo defino que es un método público y estático. Método público y estático. Una capa extra de complejidad que, por ejemplo, en mis funciones no hay nada de eso. Esto de def es como la palabra reservada con la que yo creo funciones, ¿sí? El intérprete de Python sabe que eso es una función porque inicia con la palabra def. Pero fuera de eso, si se fijan, no he agregado nada referente a si es público o privado, nada referente a si es estático o no. Eso es algo propio de la programación orientada a objetos. Acá, como estoy utilizando programación imperativa, no me hace falta agregarlo. Pero acá, por ser programación orientada a objetos y por ende estar sujeto al encapsulamiento, fue necesario que yo colocara eso. Concepto número 3, la herencia. Creo que el nombre es bastante autodescriptivo. Herencia. Yo estoy heredando algo. Cuando yo heredo algo en el mundo real, en el concepto real de dónde viene ese término, es que a mí se me otorga algo que pertenecía a otra persona. Pertenecía a otra persona y ahora me va a pertenecer a mí. Habitualmente es un concepto que viene de familia. Es decir, por ejemplo, mi padre tenía un reloj y me lo heredó a mí. Por ende, ese reloj ahora me pertenece. Me lo heredó, podría decir. ¿Cómo se aplica ese concepto acá
a la programación orientada a objetos de la siguiente manera. Fíjense, acá justamente creo que no aplicamos herencia. No, de hecho no. Todas las clases que están aquí son propias por sí mismas. No heredan de nadie. Pero ¿qué significaría que hereden de alguien? Veámoslo de tal manera. Imaginemos que movie es una clase, no es una estructura. ¿Por qué? Porque las estructuras no pueden heredar, solo las clases. Entonces, imaginemos que movie es una clase, es una película. ¿Sí? Esta esta clase llamada película la vamos a nombrar como la superclase. Y le voy a poner un bigote tratando de representar que es un padre, ¿sí? Es un padre, es una clase padre o clase madre. Habitualmente creo que se les da el nombre de clase madre o de superclase. Entonces, en lugar de un bigote, vamos a ponerle un moño. ¿Sí? Vaya. Entonces, esa es la clase madre. Si yo estoy diciendo que es una clase madre, entonces significa que va a tener una clase hija. En este caso, va a tener como un gorrito. Y esto significa que es la clase hija. Hereda de acá. Y esta clase hija se va a llamar documental. Creo que la relación es bastante clara. Documental podríamos decir que es una especie de película. Entonces es natural que estén relacionadas entre sí. Y decíamos, la película tiene nombre, tiene género y tiene año. Esas son las propiedades de la película. Entonces, como documental hereda de película, significa que documental también tiene nombre, documental también tiene género y documental también tiene año. Pero ¿qué sucede? Si bien nosotros heredamos de nuestros padres, por ejemplo, ciertas características, imagínense que su madre es cabello rubio y ustedes heredan también de su madre el cabello rubio. Entonces, hasta ahí está bien, es herencia. Pero nosotros también somos entes individuales, por ende tenemos nuestras propias características. Entonces, por ejemplo, esta clase documental, a pesar de heredar esas tres características de película, tiene una característica propia que se llama duración. ¿Cuánto dura este documental? De la misma manera que a pesar que ustedes heredaron de su madre, en este caso el color de cabello rubio, su madre tiene el cabello liso y ustedes salieron con el cabello ondulado o colocho. No lo heredaron de ella, es una característica propia de ustedes. De esa misma manera, duración es un atributo propio de la clase documental que hereda de película. Documental heredó de película esos tres atributos, pero el último atributo de duración es propio de ella. Es algo que sucede mucho y así se utiliza
la herencia. ¿De qué sirve que documental herede esos atributos de película? Que yo no tengo que volver a escribir esos tres atributos en la definición de película. Ya por dentro ya los tiene, entonces eso me ahorra código, me da como una estructura mental de que eso está relacionado con película, y bueno, a partir de eso pues ya puedo hilar y aprovecharme de eso. Entonces la herencia es similar a la vida real, un concepto que implica que un elemento, en este caso una clase, hereda sus atributos o incluso sus métodos. Acá únicamente estoy colocando el ejemplo con atributos, el nombre, el género y el año. Pero eso podría también pasar, por ejemplo, con rutinas o métodos llamados de manera correcta como reproducir. Eso es un método. Entonces, por defecto documental, también va a heredar ese método de reproducir. Luego, a medida ustedes profundicen en el concepto de programación orientada a objetos, van a descubrir un nuevo término o nuevos actores dentro de la herencia, porque sí, ese tema digamos que es bastante profundo y dentro de la herencia entran subconceptos como eso que vemos acá de la clase película era una superclase, pero no solo existen las superclases para heredarse, existen las clases abstractas y existen, ¿cuál es el nombre? Las interfaces. Todos estos elementos que yo les he colocado acá en gris tienen cierta relación con la herencia, directa o indirecta, y generan un comportamiento similar al descrito acá. No son lo mismo. Ahorita el ejemplo que yo les he dado es referente a la superclase o a la clase madre, pero la clase abstracta y la interfaz generan comportamientos similares, pero que no son lo que yo les he explicado acá. Son similares, pero no son lo mismo. Entonces, como les digo, a medida que ustedes vayan avanzando en este tema de programación orientada a objetos, se van a dar cuenta de qué son esos elementos que yo les he descrito allí y por qué la programación orientada a objetos es importante. Porque no simplemente nos quedamos con el paradigma imperativo y ya, si es el más simple y es como con el que todo inició. Bueno, justamente porque cuando todo inició, como las necesidades que se querían solventar eran simples, el paradigma imperativo solventaba eso. Con eso estábamos listos. Pero a medida que las necesidades fueron creciendo, se necesitaba un mayor nivel de complejidad al momento de hacer las instrucciones, que además de ser complejo, permitiera ser robusto y escalable. ¿Qué significan esas dos palabras? Robusto, que es tolerante a errores, y escalable, que yo puedo seguir agregando y actualizando la lógica y mi sistema no va a fallar, yo voy a poder manipularlo siempre con cierta facilidad y no me va a causar dolores de cabeza. Y allí fue donde nació la programación orientada a objetos, que toda esa complejidad que les estoy explicando y les estoy desglosando tiene un motivo, tiene un porqué. Y es que aunque a simple vista parece una extra capa de complejidad, al final todo esto sirve para crear sistemas, para crear software que está tan pensado que hace que todo encaje de manera prácticamente perfecta y que sistemas con instrucciones y lógica muy compleja pueda funcionar de la manera correcta. Con eso dicho, entonces pasemos al último pilar, que sería el polimorfismo.
¿Qué es eso de polimorfismo? Suena como una enfermedad. El polimorfismo es la capacidad de ser individuales. Polimorfismo pueden verlo como individualidad. Ya les decía yo en el pilar anterior, a pesar de que tu mamá era rubia y vos heredaste eso, vos por tu propia individualidad tenés la característica de ser colocho o colocha, aunque tu mamá sea pelo liso. No porque ella te haya heredado significa que vos vas a ser una copia exacta. Hay detalles que heredaste, pero hay otros que te hacen único o única. El polimorfismo es eso. Yo heredo de la superclase, pero a pesar de heredar, yo puedo decidir ser diferente en ciertos aspectos. Por ejemplo, veamos esto de acá, que es donde más se representa la individualidad en los métodos. La superclase o la clase madre tiene el método de reproducir. Como clase hijo o hija, yo heredé el método de reproducir. Es decir, heredé la misma funcionalidad. El método de reproducir de mi madre inicia en 00 y da 5 segundos de espera antes de empezar a reproducir audio. Por ejemplo, es como una cortina negra. Su método, al ejecutarlo, agrega una cortina negra de 5 segundos y luego empieza la película como tal. Yo heredé eso. Por defecto está así. Pero como la programación orientada a objetos permite el polimorfismo, yo tengo cierta individualidad. Y dentro de mi individualidad, yo puedo elegir si ese comportamiento se mantiene. O por ejemplo, yo quiero que en lugar de ser 5 segundos sean 10. O que en lugar de ser 5 segundos o 10 sea 1. Yo tengo esa capacidad de decidir y tener mi individualidad de cómo este método va a funcionar. Eso del polimorfismo sigue estando atado a si estoy trabajando con una interfaz, estoy trabajando con una clase abstracta o estoy trabajando con una superclase. Como les repito, esos son temas un poco ya más avanzados y más en profundidad que únicamente ustedes deberían consultar y e indagar cuando ustedes tengan bien claro eso que les acabo de mencionar. Entonces, en conclusión y en síntesis para ir acabando, la programación empezó con un paradigma imperativo. Para las necesidades de la época estaba bien, se sentaron las bases de la programación, de allí nacen las variables, funciones, condicionales, estructuras de control y estructuras repetitivas, pero a medida que las necesidades fueron creciendo, fue necesario tener un paradigma más complejo. Paradigma, tradúzcanlo a manera de hacer algo. Paradigma imperativo era una manera de hacer fuente o hacer algoritmos o dar instrucciones a la computadora en un momento. El paradigma orientado a objetos es otra manera de dar instrucciones a la computadora o de hacer o ejecutar lógica. Se necesitan cosas más complejas, nace el paradigma orientado a objetos. El paradigma orientado a objetos trae o utiliza todos los elementos ya descritos en el paradigma anterior, como lo son las variables, funciones, condicionales y no sé qué,
pero lo adapta a su manera. Las variables, si viven dentro de una clase, las transforma en atributos. Las funciones o rutinas, si viven dentro de una clase, las transforma en métodos. Luego le suma las estructuras, le suma las enumeraciones, le suma las clases, le suma las instancias, le suma conceptos como abstracción, conceptos como encapsulamiento, conceptos como herencia, conceptos como polimorfismo, y así sucesivamente. Entonces yo paso de una secuencia de instrucciones que iba en orden del 1 al 4 a una secuencia que va saltando. Inicio en el 1, del 1 me paso al 2, del 2 regreso a la línea 1, pero ahora de otro archivo, de un archivo B, luego regreso al archivo a la línea 3, de la línea 3 del archivo A paso a la línea 4, de la línea 4 me salto a la línea 3 del archivo B, y así voy saltando, porque mi código fuente está distribuido entre diferentes clases. A partir de eso, entonces, parten elementos como la abstracción, saber identificar qué es lo que define a un elemento, a un concepto de la vida real para yo convertirlo en una clase y manipularlo digital o abstractamente. Nace el encapsulamiento, que es qué tan accesibles son estos elementos en todo el sistema global. Nacen los modificadores de acceso, que dan seguridad a lo que son las funciones, que las funciones por defecto pues son muy simples y simplemente vos las definís y las puedes ejecutar donde sea que existan. Pero cuando ya hablamos de programación orientada a objetos, si dependen de una clase se transforman en métodos y por ende pueden ser configurables, por decirlo así, que si es pública, que si es privada, si está protegida, si es estática, etcétera. La parte de la herencia, que es uno de los conceptos más interesantes que hay, donde me permite reutilizar código, me permite optimizar muchos de mis flujos y requiere que al momento de crear clases vos le dediques un tiempo prudente a definir cómo esas clases van a interactuar entre sí. Voy a crear una superclase, esta superclase va a tener varias herencias. Por ejemplo, yo de la superclase película heredé documental, pero yo podría tener otro hijo o otra hija que sea serie, otra hija que sea video, algo por el estilo. Todos los hijos siempre van a tener un nombre, van a tener un género y van a tener un año, pero cada uno puede actuar de manera diferente, tener sus propios atributos, su propia individualidad. La herencia es un concepto muy poderoso, pero que implica mayor análisis al momento de crear tus elementos. Y por último, el polimorfismo, que viene bastante de la mano con la herencia, que es como cada uno tiene individualidad. Entonces, con todo eso, podemos decir que la sesión de ahora termina. Vimos todo lo que es la programación orientada a objetos, como ese paradigma tiene su complejidad, pero tiene un motivo del por qué es tan complejo, y es que nos ayuda a crear soluciones más complejas, robustas y escalables a lo largo del tiempo. Agradezco la atención prestada. Ya saben que cualquier duda o consulta, allí está mi correo, allí pueden escribirme y nos vamos a estar viendo el día de mañana para ya hacer un ejercicio práctico de creo una clase, sobre esta clase
aplico los pilares, los 4 pilares que les mencioné, y bueno, ya nos vamos desenvolviendo en eso. Con eso dicho, pasen feliz noche y bueno, agradezco la atención prestada.